Dios me los bendiga muy poderosa, grande y especial a todos mis hermanos que nos están escuchando. Que Dios me les bendiga, sea bienvenido nuevamente a otra enseñanza como todos los domingos. Que Dios me los continúe bendiciendo. Pastora Bella, un saludo. Dios los bendiga a todos mis hermanos. Amén. Y estamos aquí con esta serie, la segunda parte de la serie Hechos a imagen y semejanza de Dios. Imagínense usted a quién salimos, a quién nos parecemos o quién nos creó, nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra. Ese Dios tan grande nos hizo esa imagen y semejanza. Y vamos a comenzar leyendo Génesis 1, 26, 27. Dice, eso fue lo que dijo Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar, las aves del cielo, etc. Y luego dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, esta revelación, esta parte que Dios permite que nosotros podamos leer, nos revela muchas cosas importantes. Si analizamos esto detenidamente, nos damos cuenta que fuimos hechos imagen de un Dios creador, de un Dios bello, de un Dios hermoso. Por eso tenemos imaginación, por eso tenemos dominio sobre todas las demás naturaleza. Dios nos hizo, nos dio muchas bendiciones, que es la que nosotros tenemos que tener, que confiar en Dios, y sobre todo, Él hizo una copia de Él mismo. Eso quiere decir que nosotros tenemos cosas de Dios, como lo dijimos la semana pasada. Hay cosas que Dios nos comunicó o nos hizo, y hay cosas incomunicables que no nos dio. Por ejemplo, Dios es el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo conoce. Eso sí no nos los dio a nosotros, pero sí nos dio algunas cosas de Él, que son de su corazón, que nos hacen parecer a Él. La semana pasada hablamos de la humildad. Dios es humilde y nos hizo humilde. Y hoy vamos a hablar de la fidelidad. Dios nos dio fidelidad a nosotros y nos hizo para que fuéramos fieles, que esa es una parte de Él también. Entonces, esa fidelidad que Dios colocó en nosotros para que nosotros podamos ser fiel a Dios, a nuestra semejanza, a los compromisos que nosotros hacemos y a todo lo que nosotros emprendemos. Y fíjense, vamos a tomar un pequeño ejemplo justo en Génesis 2:24. Dice la palabra de Dios, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora fíjense esto, ahí está hablando del matrimonio, de nuestra fidelidad y compromiso con el matrimonio. Ahora fíjense esto, en Efesios 5, 25, 27 dice, marido, amad a vuestras mujeres y miren, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí misma por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua, para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Imagínense, mire, solamente la fidelidad de Dios, solamente su fidelidad puede lograr solamente que Dios nos santifique, nos purifique. Imagínate tú la paciencia que tiene que tener Dios y la fidelidad de Dios para lograr ese objetivo. Muchas veces nos perdona, prometemos, no cumplimos. Todo eso, su fidelidad nos hace que nosotros estemos de pie. Ahora, ¿qué fidelidad? Ya lo vamos a entender muy bien, ya usted lo va a entender. ¿Y qué es ser fiel? ¿Y qué es ser fiel a Dios? Eso lo tenemos que entender. Fíjense, una persona fiel es una persona que es firme y constante en sus afectos, ideas, obligaciones y cumple sus compromisos. O sea que Dios nos creó para
ser constante en nuestros afectos, en nuestras obligaciones y cumplir los compromisos, porque Dios es así. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus compromisos y Dios cumple sus promesas. Eso lo puso Dios en nosotros, que nosotros fuéramos así. Perdón. Ahora, ser fiel es ser constante y firme en lo que se cree. Y la fidelidad a Dios se deriva de una palabra en latín que se lee fidelita, que significa servir a un Dios. Y fíjense, y esta es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer. Fíjense, nosotros podemos confiar y creer en Dios porque es real, es leal, es fiel. Y eso lo tenemos que tener nosotros, porque ya les voy a decir todas las recompensas de un cristiano que es fiel a Dios. Entonces, y luego dice, se puede confiar y creer en esa persona porque es honesto, respetable, o sea, una persona que es fiel a Dios. Una persona que es fiel a Dios es aquella que huye de las tentaciones, porque también la persona es fiel a la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. También respeta a su cónyuge porque es una persona que es fiel a todos sus compromisos. Y también es fiel a las cosas pequeñas en las cuales se compromete esa persona. Entonces, esta persona es una persona confiable. Se puede confiar en esa persona y así lo hace Dios. Y fíjense, mira lo que dice ahora segunda de Timoteo. Permiso aquí. Segunda de Timoteo 2:13. Mira lo que dice. Entonces, Dios es así fiel. Y mira lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios, está hablando de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. O sea que Dios es fiel y Él nunca puede dejar de ser fiel. Dios es santo, nunca va a dejar de ser santo. Dios es puro, nunca va a dejar de ser puro. Dios es el Todopoderoso, nunca dejará de ser poderoso. Todo lo que es Dios siempre es así por la eternidad. Entonces, imagínate cómo dice la palabra que Él no puede ser infiel. Entonces, si Él es fiel, Él nos dio eso a nosotros. Ahora, surge una gran pregunta. Entonces, ¿cómo puedo yo ser fiel, tú ser fiel? Nosotros podemos ser fiel. Entonces, lo primero que tienes que hacer es creerlo. Debes entender que Dios te lo dio, te lo entregó, que es tuyo. Debes desear y anhelar ser fiel. Debes desearlo y anhelarlo. Recuerda, para que entiendas un poquito, en las clases anteriores, yo expliqué que hubo un cortocircuito, hubo una separación entre la conexión de nosotros con Dios. Eso distorsionó nuestra imagen. O sea, nosotros éramos fieles, honestos, santos, puros, y eso se distorsionó. El pecado dañó muchas cosas en nosotros, que comenzamos, muchos de nosotros, a creer lo contrario de lo que Dios nos hizo. Por ejemplo, una persona que dice la Biblia que somos santos, dice, no, yo no creo que soy santo porque soy demasiado pecador. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Entonces no cree eso, que puede lograrlo. Una persona dice, no, ¿cómo yo puedo ser fiel si prometo hacer algo y no lo hago? Entonces lo primero que tienes que hacer es creer que eso te lo dio Dios, que eso está en ti, que tú sí puedes ser. Entonces, y recuerden que cuando Cristo murió en la cruz, Él restauró todo. Y solo por el poder del Espíritu Santo podemos hacer real eso en nuestra vida, como la humildad, la clase pasada, la fidelidad, la santidad. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Lea en Juan capítulo 3 la historia de Jesús y Nicodemo, que viene una conversación y luego Jesús le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes conocer ni entrar al reino de los cielos. Entonces luego él le pregunta que cómo va a ser y Jesús dice,
el que es nacido de carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu. Eso quiere decir que nuestro espíritu nace. Ese es el mayor milagro. O sea que en otras palabras nos conectamos con Dios y podemos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que el pecado por muchos años dañó nuestra confiabilidad. Y muchos de nosotros pensamos que no somos confiables ni a nuestro prójimo, ni a nuestra esposa, y mucho menos a Dios. Pero pero Dios restauró eso. Dios restauró. Tú puedes ser una persona confiable. Tienes que empezar a creerlo. Eso lo hace el Espíritu, la restauración, la renovación. Cuando Jesús murió en la cruz y cumplió la obra en la cruz, Él restauró la imagen de Dios en nosotros, la recuperó la fidelidad, la santidad, la humildad. Todo eso fue recuperado. O sea, que no es una opción, que ya está en ti. Eso ya está en ti. Entonces, y como está en ti, Dios te lo va a exigir. Ya no tenemos una excusa. Ya no tenemos, no, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no tenemos excusa porque ya la fidelidad está en ti. Y fíjense, para que tú veas cómo la fidelidad está en ti, que Dios se le exige a una persona. Mira lo que dice aquí a la iglesia de Pérgamo. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, ahí tienes Entonces le empieza a decir, y luego dice, perdón, 2:10, a la iglesia de Esmirna, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, mira lo que dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te dará la corona de vida. Imagínate que Dios le está pidiendo a la iglesia de Esmirna que sean fieles hasta la muerte. Eso quiere decir que la mayor prueba de fidelidad es entregar la propia vida de una persona. Entonces, Dios no le va a exigir que sea fiel con lo que va a sufrir si la persona no puede ser fiel, si Dios no le dio fidelidad. Así que te invito que levantes tu mano donde estás, digas, Señor, gracias, porque me hiciste fiel, nací de nuevo, mi espíritu nació de nuevo, recuperé la imagen de Dios y ahora puedo ser fiel. Quito esa mentira en mi cabeza, de mi mente, donde yo no soy confiable. Señor, lo que yo digo, lo que yo me comprometa, yo puedo cumplirlo, porque tú me hiciste fiel y puedo lograr ser fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Dios. Ahora, aunque nosotros somos fieles y Dios nos hizo así, también tienes que entender que hay cosas en ti que si tú no las reparas, no las cuidas y no te cuidas a ti mismo, puedes terminar siendo infiel o cometiendo cosas de infidelidad. Entonces, por ejemplo, si la fidelidad de un cristiano tiene su base en la palabra de Dios y en su palabra y en lo que él se compromete, por ejemplo, compromisos de pago, una persona casada se compromete a serle fiel a su esposa, etcétera, etcétera. Si el cristiano tiene su base en su compromiso y en la palabra de Dios, o sea, la persona tiene que ser fieles a dos cosas en esta vida. Uno, a lo que dice la Biblia. Ser fiel a lo que Dios nos ordena hacer y también ser fiel a lo que Dios nos ordena no hacer. Y una de las cosas que nos ordena no hacer es pecar, es practicar el pecado. Ahora, y lo otro, que la persona debe ser fiel en sus compromisos, en sus dichos. Ahora, si por ejemplo, si la Biblia dice, por ejemplo, la Biblia dice no codiciarás ni la mujer ajena, ni el buey, ni el burro ajeno, ni nada, dice la Biblia
en Éxodo. Entonces, uno de los mandamientos. Entonces, ahora, si la Biblia dice no codiciarás, pero si tú no tratas con la codicia en tu corazón, tú vas a terminar siendo infiel a esa palabra, porque todavía hay codicia en tu corazón. Entonces, por eso que tenemos que vencer para poder ser personas fieles. O por ejemplo, hay personas que se comprometen para pagar algo, pero todavía no son íntegras en su corazón. Entonces se vuelven infieles porque no cumplen con ese compromiso. Perdón. O de repente tienen lujuria y no vencen la lujuria, no matan la lujuria en su corazón y terminan siendo fieles a sus parejas, al pacto matrimonial. Entonces, esa es la otra parte también. También está la otra parte que hay personas que sí deciden ser fieles, pero no se cuidan. O sea, no tienen nada en su corazón, no tienen lujuria, no tienen nada de eso, pero, por ejemplo, empiezan a trabajar en un lugar y hay una muchacha, la muchacha empieza a coquetear, la persona no se cuida y termina adulterando, pero no es porque la persona no venció eso, sino porque no se cuidó. Así que de una u otra forma debemos aprender a ser personas fieles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira lo que dice, Jesús se lo dijo a sus discípulos, está en Mateo 26:41. Ok, mira lo que dice. Dice, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense esto, velad y orad, el espíritu está dispuesto, o sea, podemos ser fieles, pero la carne es débil. Y en este caso, los discípulos no es que querían traicionar a Jesús o negarlo o rechazarlo, sino que ellos no velaron, no oraron, no se encomendaron a Dios, no se alimentaron espiritualmente y cometieron ese grave error. Entonces, o sea, la Biblia dice que si hay una disposición, hay una intención y podemos ser fiel, pero si no te cuidas, no es que no eres infiel, sino que no te cuidaste de ti mismo y el enemigo te engañó. ¿Y cómo hago? La respuesta está en el mismo, en el versículo 41, el anterior, dice, vino luego Jesús a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo ni siquiera una hora. Ahí está la respuesta del otro versículo del 41, o sea, que si ellos hubieran velado esa hora, eso quiere decir que tú tienes que tener una disciplina cristiana para mantenerte esa fidelidad. Recuerda que somos débiles y tenemos, nuestro espíritu fue renovado, pero vivimos en una carne que somos débiles. Entonces, para cuidar de que la carne no nos domine y el enemigo no nos influencie, tenemos que tener una rutina espiritual de búsqueda, de lectura de la Biblia, de oración, de examinar nuestra vida, de meditar en Dios. Entonces, una persona que examina su vida, que medita en Dios, que medita en la palabra, que siempre piensa en Dios, no va a pecar así por pecar. Es muy difícil. Entonces, tiene que ser una persona que tenga una disciplina cristiana, una persona que ande velando, vigilando, una persona que alimente su vida espiritual. La persona muchas veces se desanima, se desalienta, se entristece porque piensa que no sirve y no puede ser fiel. Es totalmente mentira. El problema de esa persona es que no se cuidó como tenía que cuidarse. Así que si tú te descuidaste y fuiste infiel, te invito, Dios te va a perdonar nuevamente porque dice que Él no puede ser infiel. Él te recibe nuevamente, pero trata esta vez de cerrar las puertas y edificar tu vida espiritual para no volver a caer en el mismo error. Ahora, ¿qué nos pide Dios para nosotros poder ser fiel? ¿Qué nos pide Él? ¿O cómo podemos nosotros hacer para nosotros ser fiel? Mira lo que dice Deuteronomio.
algo muy importante, Deuteronomio, capítulo 6. Entonces, mira lo que dice. 6. 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Fíjense, para poder ser fiel, tú tienes que amar a Dios con todo. No puedes darle cabida a ninguna cosa. Y luego dice, mira, primero dice amarás a Dios y luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. O sea, personas que aman a Dios, guarda la palabra, guarda los escritos de la Biblia, que es la palabra escrita de Dios. Dice, estarán en tu corazón, estas palabras estarán en tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, en otra palabra, imagínate, la tienes que tener aquí al frente como, no sé, como un paraguas. La tienes que tener en tu mano, la tienes que tener en la casa, en los lugares. O sea, en otras palabras, que para tú poder ser fiel, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, pero tienes que siempre recordar su palabra para no infringirla, para no pecar contra Él. Tienes que meditar en la Biblia, conocer la palabra de Dios, porque esa va a ser tu base. Y fíjense lo que pasó con una persona que conocía la palabra de Dios. Fíjense, está en Lucas 10:25. Él conocía la palabra de Dios. Era, imagínate, un intérprete de la ley. O sea, una persona que conocía más la palabra de Dios que una persona normal. Pero cuando habla con Jesús, él comienza una conversación diciéndole, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, bueno, ya sabes los mandamientos. Entonces él dice, bien has respondido. Entonces dijo, oye, está bien. Entonces luego dice, para justificarse, él dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque dice, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Entonces, cuando dice quién es tu prójimo, resulta que Jesús habla en la parábola del buen samaritano de una persona que cayó en manos de ladrones, que no era judío, era samaritano, y los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Y esta persona herida dice que a lo lejos, cerca de él, dice, descendía, dice, un levita pasó y un sacerdote pasó por ese, o sea, personas que conocían la ley y pasaron de largo. Pero ¿qué sucedió? Había una diferencia entre las creencias, entre la raza, entre las diferencias de que yo soy judío, tú eres samaritano, tú eres armenio, tú eres árabe, yo soy venezolano, tú eres colombiano, tú no eres como yo. Y eso hizo que ese hombre infringiera esa parte y le faltaba misericordia para poder cumplir la palabra. ¿Por qué? Porque tenía una atadura en la parte de las nacionalidades, de todo lo que nosotros sabemos. Entonces, si no amamos a Dios de todo corazón, no lo podemos hacer. Ahora miren esto. ¿Qué recompensa tengo yo al ser fiel? ¿Qué gano yo con ser fiel? Porque una de las cosas de la fidelidad no es la fidelidad pública, porque cualquiera que está frente a su esposa o su esposo o en la iglesia frente a una persona va a demostrar fidelidad. La recompensa es la fidelidad en lo secreto, y no solamente en lo secreto de que las personas no lo vean, sino en lo secreto de tu corazón, porque muchas veces nosotros pensamos y nos deleitamos en cosas que a Dios no le agradan. Entonces, la fidelidad no es solamente en lo público y en lo secreto sin personas, sino en lo secreto de nuestro corazón. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué gano yo siéndole fiel a Dios en lo secreto de mi corazón? ¿Qué gano yo en no vengarme o no pensar cosas malas en mi prójimo o no pensar lujuria o no pensar, ¿qué gano yo? Fíjense las grandes recompensas. Si leemos Apocalipsis 3, capítulo 8, mira lo que dice.
Perdón, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y mira, aquí comienza, dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjense, siempre la fidelidad va a ser a la palabra, lo que dice la Biblia. No codice, no codice. No robe, no robe. No mienta, no mienta. No engañe, no engañe. No tengas pensamientos malos, lujuriosos, deleitosos. Recházalo, recházalo. Entonces, dice, he abierto una puerta grande. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tus oraciones, si eres fiel a Dios, van a ser contestadas. Vas a tener un acceso 24 horas a Dios porque tus puertas están abiertas. Vas a tener una atención especial. Ahora la gran pregunta, ¿por qué Dios le abre una puerta a una persona donde dice que nadie la puede cerrar? O sea, ¿cómo Dios le da tanta confianza a esa persona? Mi hermano, por la fidelidad. La fidelidad hace que Dios confíe en las personas. Dios no va a tener problema en soltarte dinero, en soltarte bendiciones o cualquier otra cosa, responsabilidades. Si eres pastor, no va a tener dinero, no va a tener problema en soltarte ovejitas, cantidades de ovejas. Si eres empresario, no va a tener problema en soltarte dinero. ¿Por qué? Porque eres fiel. Entonces, cuando eres fiel, la confianza es tal que Dios dice 24 horas la puerta abierta. Porque es una persona que es fiel 24 horas. Todo el tiempo dice no al pecado. Todo el tiempo agrada a Dios. Todo el tiempo hace lo que a Dios le agrada. Entonces, esa confianza, imagínate la fidelidad, abre la puerta a las 24 horas. Gloria a Dios. Levante su mano y diga, Señor, a partir de ahora voy a ser fiel. Siempre fiel. Para que tú tengas confianza en mí. Y yo pueda lograr mi propósito aquí en la tierra. Tanto espiritual como familiar, como financiero, como económico. Señor, gracias. Y mira lo otro que dice. Luego dice, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozca que yo te he amado. Mira lo otro, la recompensa del fiel. Recibirá honra. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de esa persona y siempre lo va a defender. Siempre va a hacer justicia porque la persona es fiel. Y Dios lo va a defender siempre. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces, lo tercero, miren lo otro que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Lo otro es que Dios lo va a ayudar en los sucesos trágicos, en las situaciones difíciles, en las pruebas. Aunque, ojo, también los que somos fieles, muchas veces pasamos por situaciones, porque la Biblia lo dice, por ejemplo, en Pedro, el apóstol Pedro dice que muchas veces somos vituperados, humillados, maltratados por causa de Cristo, por ser fiel a Cristo. Esa es otra cosa. Eso es porque le somos fiel. Pero una cosa es que Dios te guarda muchas veces de cosas que no son necesarias para procesarte, porque ya eres una persona fiel. Lo otro también lo dice en el Evangelio según San Juan. Mira lo que dice aquí en Juan 8:32. Dice, 31:32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecen en mi palabra, fíjense, vuelve la palabra, la fidelidad a la palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La otra bendición que tiene una persona que es fiel a la palabra
es que no va a vivir en esclavitud del pecado, ya sea vicio, ya sea pornografía, no va a poder, no va a vivir en esa esclavitud. ¿Por qué? Porque él es fiel a la palabra de Dios. Porque cuando somos fieles, Él revela su palabra y nos muestra lo que tenemos que cambiar, corregir. Y como somos fieles, nos arrepentimos y decimos, Señor, si esto no te agrada, yo lo dejo. Yo cambio. Porque somos fieles. Y el que ama a Dios cumple y guarda su palabra, se esfuerza, se esmera por agradarle. Y lo otro también, que reciben bendiciones también grandes, aparte de vivir en libertad, porque la persona se examina, cierra la puerta y el enemigo no va a tener por dónde agarrarlo. También está en Primera de Juan 1, 9, 10. Primera de Juan. Ok. Mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 1, 9, 10 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no es pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando nosotros somos fieles, somos amigos de Dios y creemos a su palabra con la fe de un niño que todo lo cree. ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque, por ejemplo, si tú eres fiel y cometes un error, porque muchas veces, aún siendo fiel, a veces un temperamento o alguna mala palabra, un mal pensamiento se sale, entonces tú dices, vean esto, tú crees en la palabra de Dios como un niño. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si tú confiesas tu pecado, Dios te perdona. Entonces tú haces así, Señor, perdóname, dijo hoy una mala palabra, tuve unos malos pensamientos, perdóname y que tu sangre me limpie. En ese instante, como tú tienes fe en la palabra, tú dices, Señor, gracias, me perdonaste. Y vas a vivir como crees en la palabra, tú vas a decir, ya he sido perdonado y vas a ser feliz. En cambio, cuando no eres fiel y no crees en la palabra, cometes un error o caes en pecado, cometes algo y, perdón, y vives toda la vida diciendo y quejándote que por qué lo hice, que por qué pasó esto, que no soy, que Dios no me perdona, si me perdonó, no me perdonó. Entonces, mira todos los beneficios de ser fiel. Así que te invito a hacer esta oración. Repite conmigo, di Padre Celestial, vengo delante de ti, y hoy entendí, Señor, que tú me hiciste fiel, que a través del nuevo nacimiento, que cuando te recibí a ti, Jesús, como mi Señor y mi Salvador, en mi naturaleza, en el milagro del nuevo nacimiento, en mi espíritu, está la fidelidad. Eso es una imagen de ti en mí. Es un don, es una virtud tuya, es una forma tuya de ser que lo transmitiste a mi corazón. Por eso hoy creo que puedo ser fiel a mis compromisos, a mi palabra. Y lo que dice tu palabra, la puedo guardar. Porque la fidelidad vive en mí y está en mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y diga conmigo, y rechazo toda infidelidad, toda excusa para seguir siendo infiel. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Amén. Bueno, Dios me los bendiga grande y poderosamente. Recuerde que los días martes está mi hijo Jonathan con su esposa Sonic dando las enseñanzas y todos los que más lo que Josabet. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana presencial en la iglesia de Chacao. Y aquí todos los domingos a las 2:30 estamos, a las 2 de la tarde estamos aquí. Amén. Y entre semana también los grupos. Tenemos grupo de intercesión todos los días. Si quieres que oremos por algo, por favor, háznoslo saber a los grupos de WhatsApp, o también puedes dejar tu petición aquí abajo escrita. Amén, amén. Chao, Dios los bendiga. Bye. Bye, bye, bye. Dios te bendiga.